En un rincón lejano del universo, el Imperio Galáctico, una poderosa civilización alienígena, mantenía su dominio sobre innumerables planetas. Entre sus vastos territorios, la humanidad había logrado establecer una pequeña pero respetada colonia. Durante años, las relaciones entre los humanos y los alienígenas fueron tensas pero mantenían una frágil paz. Sin embargo, todo cambió cuando un diplomático humano llamado Jonas Tarek fue convocado por el Imperio para negociar una nueva alianza que podría haber sido beneficiosa para ambos lados. Jonas llegó a la capital del Imperio, un planeta llamado Ysalara, conocido por sus paisajes deslumbrantes y extrañas criaturas. En la corte del emperador Traxar, un ser de piel escamosa y ojos brillantes, Jonas esperaba presentar su propuesta. Pero lo que no sabía era que el emperador había estado planeando un golpe de mano. El Imperio había tomado la decisión de eliminar a la humanidad como una amenaza potencial, y Jonas fue elegido como el chivo expiatorio. Mientras Jonas se encontraba en una audiencia formal, las puertas del palacio se cerraron de golpe y un silencio ominoso llenó la sala. Fue entonces cuando un alto oficial del Imperio, Sorbok, un alienígena de múltiples tentáculos y rostro inquietante, se levantó para dar la orden. El diplomático humano será ejecutado, dijo con voz fría, mientras Jonas miraba aterrorizado. La sentencia fue brutal, Jonas sería ejecutado por el fuego eterno de Ysalara, una tradición macabra en la que los enemigos del Imperio eran quemados en una inmensa pira, como símbolo del poder absoluto. La multitud observó mientras Jonas era llevado a la plaza central, donde una gigantesca columna de fuego esperaba consumirlo por completo. A pesar de la horrorosa ejecución, la humanidad no iba a quedarse de brazos cruzados. En la Tierra, la noticia del cruel asesinato de Jonas Tarek llegó rápidamente a los oídos de la presidenta humana, Amara Hernández, una mujer decidida que había liderado a la humanidad con sabiduría durante años. Fue entonces cuando, en una reunión secreta con sus consejeros y oficiales militares, se tomó una decisión histórica, declarar la guerra total contra el Imperio Galáctico. El primer paso fue reunir una coalición de aliados de diferentes razas, seres que, aunque no humanos, compartían el odio hacia la tiranía del Imperio. Una de las aliadas más poderosas fue Virelia, una comandante alienígena de la raza de los Citrix, una especie de guerreros honorables con colmillos afilados y piel de cristal. Virelia, al igual que muchos otros, había sufrido bajo el yugo del Imperio y estaba dispuesta a luchar al lado de los humanos. Juntos, comenzaron a preparar una ofensiva. Las naves de guerra humanas se aliaron con las de los Citrix y otros grupos rebeldes, creando una flota capaz de desafiar al Imperio. Pero lo que nadie esperaba era que el Imperio, bajo la dirección de Traxar, respondiera con una venganza aún más implacable. Un ejército de guerreros de la raza Charon, gigantes con alas y garras afiladas, fue enviado a la frontera de la Tierra, desatando una serie de batallas espaciales que pusieron al universo al borde de una guerra total. Las primeras batallas fueron un caos. La flota humana, junto con sus nuevos aliados, luchó ferozmente contra los ejércitos del Imperio, pero la superioridad tecnológica de los Charon y su astucia bélica hicieron que la victoria pareciera lejana. Sin embargo, la humanidad no se rendiría tan fácilmente. Entre los guerreros humanos, surgió una joven capitana, Kira Elara, famosa por su valentía y habilidades tácticas. Ella lideró una serie de incursiones audaces, desestabilizando las líneas de suministro del Imperio y ganando pequeñas victorias cruciales. Pero, mientras la guerra se intensificaba, una nueva amenaza emergió desde las sombras. Un misterioso grupo de seres conocidos como los Nixar, una raza de telepatas que podían controlar la mente de sus enemigos, comenzó a influir en los eventos detrás de las líneas enemigas. Nadie sabía si eran aliados o enemigos, pero su presencia hacía que las fuerzas humanas y alienígenas se sintieran desconcertadas y desorientadas. La guerra continuó, y el destino de la humanidad colgaba de un hilo, mientras la flota de guerra se preparaba para el enfrentamiento final. El Imperio Galáctico, por su parte, no podía permitirse perder ante los humanos, ya que su dominio sobre el universo podría desmoronarse por completo. Así, la lucha por el control del cosmos se convirtió en una batalla sin igual, donde la resistencia de la humanidad y la fuerza del Imperio se enfrentarían en una guerra que podría cambiar el curso de la historia.
La guerra se intensificaba con cada día que pasaba, y las estrellas mismas parecían arder más brillante en el vasto vacío del espacio. En la Tierra, la presidenta Amara Hernández reunía a sus más cercanos asesores para trazar los próximos movimientos estratégicos. Sabían que la batalla se libraba no solo en el campo de guerra, sino también en la arena de la política galáctica. Para ganar, necesitarían no solo más poder militar, sino también aliados dispuestos a desafiar al imperio. Mientras tanto, en la frontera del espacio conocido, la flota humana, ahora más experimentada y equipada, se enfrentaba a un ejército de naves Charon que parecían invencibles. Los gigantes alados de la raza Charon no solo dominaban el combate físico, sino que poseían una habilidad rara y aterradora, la capacidad de crear campos de energía que aniquilaban cualquier proyectil que se les acercara. La guerra espacial se había convertido en un juego mortal de astucia y velocidad. Kira Elara, la capitana humana, había desarrollado una táctica arriesgada para contrarrestar la supremacía de los Charon. Con la ayuda de los Citrix y su tecnología avanzada, había diseñado un dispositivo experimental capaz de neutralizar temporalmente los campos de energía de los Charon, permitiendo a las naves aliadas atacar con mayor eficacia. Sin embargo, el dispositivo era inestable, y el costo de activarlo podría ser alto. No solo sería necesario poner en peligro naves aliadas, sino que la posibilidad de fallar era significativa. El momento crucial llegó cuando la flota humana y los Citrix se enfrentaron a una flota Charon en la órbita de un planeta deshabitado. Kira, con la presión de la guerra pesando sobre sus hombros, decidió ejecutar el plan. Las naves se acercaron a la flota enemiga, y el dispositivo fue activado. En un estallido de energía brillante, las barreras de los Charon se desintegraron momentáneamente, permitiendo que los proyectiles humanos perforaran sus defensas. Pero el costo fue alto, varias naves aliadas fueron destruidas en el proceso, y las comunicaciones se cortaron por completo. Kira había logrado una victoria, pero a un precio terrible. Sin embargo, esa victoria trajo consigo algo inesperado, la intervención de los Nixar. Estos misteriosos seres telepáticos, que habían estado observando en silencio, se manifestaron ante la flota humana y sus aliados. Su líder, Sartos, un ser de apariencia etérea y rostro oscuro, se comunicó directamente con Kira Elara a través de la mente. «Has demostrado coraje, capitana», dijo su voz, que resonó en la mente de Kira como un susurro. El Imperio Galáctico es un enemigo demasiado grande para ser derrotado solo con armas. Necesitas algo más, algo que solo nosotros podemos ofrecer. Kira, desconcertada pero intrigada, aceptó escuchar. Los Nixar, al parecer, no solo eran telepatas, sino también maestros de una tecnología avanzada que podía manipular la gravedad y el espacio-tiempo. Ofrecieron a la humanidad un arma secreta, un dispositivo capaz de alterar la estructura de las estrellas, creando un campo que podría paralizar toda la flota del imperio. Sin embargo, usarlo podría tener consecuencias impredecibles, y su poder era tan inmenso que podría alterar todo el equilibrio del universo. Con este nuevo poder, Kira y su tripulación se dirigieron a la capital del imperio, Ysalara, con la intención de enfrentarse directamente a Traxar y su ejército. Mientras tanto, la guerra en otros frentes también ganaba fuerza. Los humanos, ahora más unidos que nunca, luchaban en múltiples frentes, recuperando planetas perdidos y ganando apoyo de otras razas alienígenas oprimidas por el imperio. En Ysalara, el emperador Traxar se preparaba para la batalla final. Sus tropas, más numerosas y mejor equipadas que nunca, se alineaban para defender su capital. Pero Traxar había subestimado la determinación de los humanos y sus aliados. A medida que la flota de Kira se acercaba a la atmósfera de Ysalara, la tensión alcanzaba su punto máximo. El destino del universo parecía colgar de un hilo. Si el dispositivo de los Nixar funcionaba, el Imperio Galáctico podría ser paralizado por completo, dándole a la humanidad y sus aliados una oportunidad única para derrotar a Traxar. Sin embargo, si fallaba, las consecuencias serían devastadoras. No solo perderían la guerra, sino que podrían desatar una reacción en cadena que destruiría la misma estructura del espacio-tiempo, sumiendo al universo en un caos irreversible. Mientras la batalla comenzaba, Kira se encontró cara a cara con Sartos en una visión telepática. «Lo que hagas hoy determinará el futuro»,
le dijo el líder Nixar, pero recuerda, incluso en la oscuridad, siempre hay luz en las decisiones que tomas. La flota humana estaba lista para atacar, pero Kira sabía que el momento de la verdad había llegado. Sin vuelta atrás, activó el dispositivo Nixar y, con un rugido de energía cósmica, el universo se iluminó como nunca antes. La explosión de energía cósmica desbordó la flota humana y de los Citrix, y durante un instante, todo pareció detenerse. Las estrellas brillaron con una intensidad casi cegadora, como si el mismo tejido del espacio-tiempo estuviera siendo reconfigurado. La flota del Imperio Galáctico, que había estado lista para enfrentarse a la humanidad, se paralizó por completo, sus naves flotando sin rumbo, incapaces de moverse, sus motores apagados y sus sistemas desactivados. Kira Elara observaba, asombrada, desde la ventana de su nave insignia. El dispositivo Nixar había funcionado, pero algo extraño estaba ocurriendo. Las estrellas alrededor de Ysalara comenzaron a vibrar, distorsionándose de manera alarmante. Kira sentía la presencia de Sartos en su mente, como si él estuviera observando cada momento. «Lo has hecho», dijo la voz de Sartos, pero con un tono sombrío. «El imperio está ahora inmovilizado, pero el precio que pagaste es más alto de lo que imaginas. Este campo de energía afectará más que solo el imperio. La estructura misma del espacio está en peligro de colapsar». Kira sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. El dispositivo que había activado no solo había detenido la flota del imperio, sino que parecía estar alterando el tejido mismo del universo. Si no encontraban una manera de estabilizarlo, las consecuencias serían catastróficas para toda la galaxia. «¿Qué debo hacer?», preguntó Kira, la tensión palpable en su voz. Sartos se tomó un momento antes de responder. «Debes llegar al centro de poder de los Nixar, donde nuestra tecnología fue creada. Allí, podrás encontrar una forma de detener el colapso. Pero ten cuidado, Kira. La influencia de los Nixar es poderosa, pero su destino está entrelazado con el tuyo ahora. El futuro del universo depende de las decisiones que tomes en las próximas horas». Sin tiempo que perder, Kira ordenó a su flota que se dirigiera al corazón del sistema Nixar, un planeta oculto en los confines más remotos del espacio, conocido solo por unas pocas razas antiguas. Mientras tanto, la flota del Imperio, aunque inmovilizada, estaba comenzando a ser abordada por sus propios soldados, quienes intentaban restaurar el control. El comandante Sorbok, uno de los más leales de Traxar, había sobrevivido al golpe inicial y ahora lideraba una resistencia interna en las naves caídas. Sabía que si no conseguían recuperar el control de sus sistemas, la derrota del Imperio sería inevitable. Pero había algo que Sorbok no sabía. En las profundidades de la capital del imperio, el emperador Traxar se encontraba con un aliado inesperado, los Kivans, una raza de seres misteriosos que habían permanecido en las sombras durante toda la guerra. Los Kivans eran conocidos por su habilidad para manipular las emociones de otras especies, y aunque parecían neutrales al principio, su verdadero objetivo era el control absoluto sobre el Imperio Galáctico. Traxar, sintiendo la presión de la derrota inminente, aceptó su oferta. Mientras tanto, Kira y su flota llegaron a la órbita del planeta Nixar, donde el paisaje era oscuro y surrealista. La atmósfera del planeta emitía una tenue luz violeta, y estructuras gigantescas que parecían flotar en el aire se alzaban hacia el cielo. Era un lugar alienígena incluso para los ojos más experimentados, un reino de misterio y peligro. Allí, Kira y su equipo descendieron en una nave de exploración, preparándose para lo que podría ser el último intento de salvar no solo a la humanidad, sino a todo el universo. En el interior de las estructuras Nixar, Kira fue guiada por una serie de visiones telepáticas hacia una sala central, donde un antiguo artefacto de energía descansaba, flotando en el aire. Era la fuente de todo el poder de los Nixar, una máquina capaz de alterar el equilibrio cósmico. Al acercarse, Kira sintió una extraña conexión con el artefacto. Las emociones de todos los que habían sufrido por el imperio, los sacrificios de los Citrix, y las luchas de su propio pueblo, inundaron su mente. «Este artefacto es la clave, Kira», dijo Sartos en su mente. «Solo tú, con tu conexión humana, puedes estabilizar el flujo de energía. Pero hacerlo requerirá algo más que fuerza. Requerirá sacrificio».
Kira se enfrentó al artefacto, pero antes de poder actuar, una poderosa energía comenzó a emanar de él, envolviéndola en una sensación de desesperación. Su mente se inundó con las visiones del futuro, viendo cómo el imperio se levantaba de sus cenizas, más fuerte que nunca, y cómo las razas rebeldes caían en la oscuridad. Un poder inmenso quería dominarla, pero ella resistió. Sabía que debía detenerlo, o todo estaría perdido. Pero justo cuando Kira estaba a punto de tomar la decisión, algo cambió. Las naves Charon, lideradas por la comandante Sorbok, aparecieron en la órbita del planeta Nixar, trayendo consigo una nueva amenaza. Traxar, utilizando la tecnología secreta de los Kivans, había logrado reconstruir su flota y ahora estaba atacando desde otro frente. La guerra no solo estaba en su punto más álgido, sino que las líneas entre aliados y enemigos comenzaban a desdibujarse. Kira ahora tenía que decidir entre estabilizar el artefacto, que podría salvar al universo, o detener a Traxar y los Kivans, quienes aún poseían un poder colosal. La batalla por el destino de todos los mundos estaba lejos de terminar. La situación se había vuelto desesperada. Kira Elara, atrapada en el corazón de la tecnología Nixar, sentía que el peso del universo entero recaía sobre sus hombros. El artefacto que tenía frente a ella era la clave para estabilizar la estructura del espacio-tiempo, pero el poder de los Kivans y Traxar amenazaba con destruirlo todo. El tiempo se agotaba, y las naves Charon se acercaban rápidamente. Las visiones en la mente de Kira se volvieron más intensas, más distorsionadas. Podía ver cómo las fuerzas de Traxar, con la ayuda de los Kivans, comenzaban a avanzar sobre los planetas más cercanos a Nixar. La guerra se había expandido a una escala cósmica, y cada rincón del universo parecía estar al borde de la destrucción. Kira sabía que si no actuaba rápido, todo se perdería. «Debes elegir, Kira», dijo la voz de Sartos, resonando en su mente. «El artefacto puede salvar el universo, pero a un costo que no estás preparada para pagar. Si lo usas, puedes sellar el destino de Traxar y los Kivans, pero también alterará tu destino y el de todos los que te rodean. La guerra no será solo una batalla física, sino una lucha dentro de tu propia alma». Kira cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que no podía dejar que el miedo o la duda la dominaran. Había pasado demasiado tiempo luchando por la supervivencia de su pueblo, por la libertad de las razas oprimidas, para rendirse ahora. Sin embargo, las implicaciones de su próxima decisión la aterraban. Si activaba el artefacto, podría salvar el universo de la tiranía del imperio, pero lo que sucediera después podría ser impredecible. Mientras Kira meditaba sobre su próximo movimiento, un estremecedor ruido retumbó a través de las paredes del templo Nixar. Las naves Charon ya habían comenzado a aterrizar en el planeta, y sus guerreros gigantes descendieron en una avalancha de fuerza, buscando capturar cualquier tecnología Nixar. En su camino, se encontraron con los soldados Citrix, quienes luchaban con fiereza para defender la última esperanza de la galaxia. El conflicto había llegado a un punto crítico, una confrontación directa entre las fuerzas de la humanidad, los Citrix, y los Charon. Kira sabía que no podía esperar más. Daba un paso adelante, hacia el artefacto, mientras su mente se llenaba de imágenes de la guerra que se libraba fuera del templo. Un rayo de energía pura emanó del dispositivo, envolviendo su cuerpo en una luz cegadora. El poder era tan inmenso que la sala misma comenzó a temblar. Kira cerró los ojos, sintiendo cómo la energía se fusionaba con su ser. De repente, algo cambió. Una corriente de pensamientos y emociones de los miles de millones de seres vivos afectados por la guerra comenzaron a fluir a través de ella. La humanidad, los Citrix, los Nixar, incluso los Charon, todos compartían el mismo deseo de paz, de liberación. Kira entendió que el artefacto no solo estaba diseñado para restaurar el equilibrio cósmico, sino para sincronizar las voluntades de todos los seres vivos del universo. El poder del artefacto no solo destruía, sino que también creaba, podía reescribir el destino de todos. Pero en ese momento, un grito de angustia resonó en su mente. Era la voz de su hermana, Leila Elara, quien había estado luchando en la tierra para proteger su hogar. Leila estaba en medio de un asalto directo a la capital imperial. Las fuerzas Charon estaban invadiendo la tierra, y su hermana estaba atrapada en una trampa.
El Imperio Galáctico había lanzado su última ofensiva con todo lo que quedaba, y si Kira no tomaba una decisión pronto, la Tierra caería. Kira, necesitamos tu ayuda. El Imperio ha desatado todo su poder. No podemos detenerlo sin ti. La voz de Leila, llena de desesperación, se apagó lentamente, como si la comunicación se estuviera cortando. El vínculo entre ellas era fuerte, pero la guerra las separaba cada vez más. Kira sabía que debía elegir, detener el artefacto y salvar a la humanidad en la Tierra, donde su hermana estaba luchando, o completar el proceso y arriesgarlo todo para salvar a todo el universo, incluida la humanidad. La presión sobre sus hombros nunca había sido tan grande. La luz del artefacto se intensificó a su alrededor, como si estuviera esperando su decisión. Un súbito destello iluminó la sala cuando las fuerzas Charon irrumpieron en el templo. Sin pensarlo, Kira apretó su puño, activando el artefacto a toda su capacidad. La energía liberada fue descomunal, y una onda expansiva atravesó el planeta Nixar. Las estrellas en el cielo temblaron, y una enorme grieta comenzó a formarse en el espacio-tiempo, como un vasto agujero negro. Sin embargo, en ese mismo instante, un rayo de luz pura atravesó la grieta, conectando todo el universo, reordenando la galaxia de maneras que ni Kira ni Sartos podían prever. La flota de Traxar, inmovilizada por el poder del artefacto, comenzó a desintegrarse en un estallido de energía. Los Charon, atrapados en la red de distorsión, fueron derrotados. Sin embargo, Kira sintió una extraña presión en su pecho, como si algo se estuviera desmoronando dentro de ella. El artefacto había hecho su trabajo, pero el precio era alto. En la órbita de la Tierra, las naves humanas y los Citrix observaban mientras las fuerzas del Imperio comenzaban a colapsar. La guerra estaba ganada, pero Kira sentía que el equilibrio cósmico aún pendía de un hilo. El artefacto había salvado al universo, pero su propio destino seguía incierto. La luz del artefacto comenzó a desvanecerse lentamente, pero el daño que había causado ya estaba más allá de lo que cualquier ser de la galaxia podía comprender. El espacio-tiempo había sido alterado, las fronteras entre los mundos se habían distorsionado, y las estructuras de poder del Imperio Galáctico se habían desmoronado en cuestión de segundos. La flota de Traxar se desintegró en un estallido de energía cósmica, y los Charon, cuyas naves flotaban inertes, se disolvieron en la nada. La guerra había terminado, pero a un costo incalculable. Kira cayó de rodillas, agotada por el esfuerzo titánico que había requerido activar el artefacto. La energía que había absorbido estaba dejando su cuerpo débil, casi al borde de la inconsciencia. Sin embargo, antes de que pudiera perder el conocimiento, una imagen apareció en su mente, la de su hermana, Leila, sonriendo. El vínculo entre ellas nunca se había roto, y Leila había logrado sobrevivir a la invasión en la Tierra gracias a la repentina retirada de las fuerzas del Imperio. La humanidad había ganado. La capital imperial, Ysalara, había caído, y el Imperio Galáctico se desmoronaba ante la resistencia de las razas unidas. La Tierra, aunque gravemente dañada, comenzaba a sanar, libre de la tiranía que la había asolado durante tanto tiempo. Los Citrix, los Nixar y otras especies alienígenas oprimidas se unieron para formar una nueva alianza intergaláctica, una federación que prometía mantener la paz y la prosperidad para todas las razas del universo. Kira, aunque exhausta, sabía que su sacrificio no había sido en vano. Mientras sus fuerzas comenzaban a agotarse, una visión de Sartos apareció frente a ella, su presencia reconociendo su logro. Lo has hecho, Kira Elara. Has logrado lo que pocos podrían siquiera imaginar. Has alterado el curso del destino mismo, pero lo más importante es que has unido a las razas del universo bajo una causa común, la libertad. Kira sonrió, pero con una sonrisa triste. Aunque el imperio había caído, los efectos del artefacto aún estaban siendo sentidos por todo el cosmos. El espacio-tiempo continuaba fluctuando, y había partes del universo donde el caos reinaba, aún dominadas por las fuerzas de la distorsión que el artefacto había provocado. ¿Y ahora?, preguntó Kira, mirando hacia el infinito. Sartos, en su forma etérea, flotó a su lado. Ahora, el verdadero trabajo comienza. Debemos restaurar el equilibrio, no solo con el artefacto, sino con la voluntad de todos.
Los sacrificios han sido grandes, pero este es solo el principio. Hay nuevas amenazas, nuevas posibilidades, y nuevos horizontes por explorar. Y fue entonces cuando Kira entendió. La guerra no era el fin, sino el comienzo de una nueva era. La humanidad había demostrado su valía, no solo como combatientes, sino como visionarios. Un nuevo pacto intergaláctico se había forjado, uno donde cada especie tenía un lugar, una voz. Pero había algo más, algo que Kira debía hacer. Con el apoyo de su hermana Leila, que había llegado al templo Nixar con un grupo de supervivientes de la Tierra, Kira propuso la creación de una nueva orden, un consejo de líderes de todas las razas, para asegurar que el poder no cayera nuevamente en manos de unos pocos. Su misión, aunque concluida en muchas formas, estaba lejos de ser terminada. El artefacto, ahora estabilizado, sería custodiado por una nueva generación de líderes intergalácticos que velarían por el equilibrio del universo. A medida que Kira y Leila miraban las estrellas juntas, ahora libres de la sombra del imperio, comprendieron que el futuro no solo dependía de la tecnología o el poder militar. Era la determinación, la unidad y el deseo de paz lo que los había guiado hasta allí. Y ese sería el verdadero legado de la humanidad, un legado de esperanza y resistencia en un universo que, aunque vasto y peligroso, también estaba lleno de posibilidades infinitas. El último mensaje de Kira a su gente, y a las razas de la galaxia, fue claro y profundo: nunca olvidemos lo que hemos logrado. Porque, al final, la verdadera guerra no es contra el enemigo, sino contra la oscuridad que hay dentro de nosotros. Y juntos, no solo hemos vencido, hemos creado algo más grande, un futuro común. El universo, una vez marcado por la tiranía y la opresión, ahora era un lugar de paz, esperanza y unidad. Y la historia de Kira Elara, la mujer que desafió a un imperio y cambió el destino de toda una galaxia, perduró en las estrellas, como un faro de luz para las generaciones venideras.